fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente el poder dirigirme a ustedes y ahora ya con el discipulado puntualmente hablando. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar al desarrollo del tema que pues ponía el Señor en mi corazón, el poder retomar la mercadería de Babilonia. Hoy, si Dios lo concede, estaremos estudiando una 13ª parte. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor, y en el cual, como discípulos tuyos, venimos pidiéndote que nos concedas la revelación de la palabra, que nos permita, Señor, entender la Escritura y discernir, Señor, la atmósfera espiritual, para que así, en tu nombre, sepamos hacer, Señor, lo conveniente. Por favor, usa mi vida, concédenos la unción quíntuple y especialmente en esta hora, Señor, la de la enseñanza, para poder trasladar ese mensaje que creemos ha brotado de tu buen corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les platicaba, quisiera retomar el tema acerca de la mercadería de Babilonia. Y para esto voy a leer algunos versículos que han sido como el cimiento sobre lo cual hemos estado edificando con respecto al mismo. Dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, hablando de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Verso 11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hemos explicado que en Apocalipsis 18:4 se está refiriendo al sistema babilónico, ¿verdad? Representando o figurando cosas de las cuales nosotros debemos despojarnos o salir de aquello, porque si no, prácticamente la paga para aquellos cristianos que entran en esa comercialización con Babilonia sería quedarse a la gran tribulación y participar entonces de esas plagas terribles que se van a manifestar en esos 7 años tribulacionarios, aunque desde ya hemos entendido, nosotros ya estamos viendo esa manifestación de los juicios que Apocalipsis describe. Sin embargo, aunque pues ya el mundo está convulsionando, no hemos visto ni lo veremos en el nombre de Jesús, creyendo que vamos a ser arrebatados. Les decía que primero Dios, nosotros no vamos a ver esas terribles plagas que especialmente vendrán a manifestarse en los 7 años tribulacionarios y aún en la llamada pretribulación, que son 5 meses, ¿verdad? Ahora, es interesante que cuando describe las mercaderías, estas recordarán que hemos platicado son 29. Y conforme lo que fuimos estudiando con la ayuda del Señor Espíritu Santo, nos dimos cuenta que estas nos llevó el Señor a ver dónde se producían, en qué lugar del mundo era donde más se producían o qué país es el que más las comercializa. Considerando esto, entonces nos llevó el Señor a darnos cuenta que está diseminado en todo el mundo las 29 mercaderías de Babilonia. Y a la fecha, si no mal recuerdo, hemos analizado países europeos, países asiáticos, también analizamos lo referente a Oceanía y actualmente estamos retomando aquellos países que también resultaron de esa investigación que nos llevó de lo natural a comprender lo espiritual, que también están esas atmósferas en América, ¿verdad? Y para poner un poquito más de sustento bíblico de cómo es posible considerar este estudio, resulta que allá en Daniel 10, 12, 13 y luego el 20 dice así:
Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Ojo con el verso 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. Acá el príncipe del reino de Persia prácticamente está hablando de una potestad, como ya lo hemos explicado, y que cuando vamos a ver si lo fuéramos a investigar, también comercializaba. Tanto al decir la escritura, el príncipe del reino de Persia está hablando de una potestad espiritual de las tinieblas, haciendo referencia a esta a través de darnos a conocer una región de la tierra donde, como les repito, podríamos ir a investigar qué se comercializa o se comercializaba en Persia para poder ir entendiendo un poco mejor a qué se refiere la escritura en cuanto a esa atmósfera espiritual del reino de las tinieblas. Mas Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi ayuda y yo prevalecí allí sobre los reyes de Persia. Ese fue un imperio, ¿verdad? En el verso 20 dice, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Nuevamente, se nos hace referencia a un lugar geográfico de la tierra para llevarnos a entender una atmósfera espiritual. En el mapa que tenemos a continuación en pantalla, nos encontramos como referencia a dónde está Israel. Acá, ese como enclave, ¿verdad?, entre el África y Asia. Según los estudiosos, Israel está dispuesto en uno de los centros de la tierra. Pero cuando vamos a ver entonces lo que describía allá el libro de Daniel, hablando de Persia, hoy por hoy vendría a ser Irán. Y sobre eso una potestad que la describe el libro de Daniel y también de alguna manera la vemos reflejada allá en Apocalipsis. Entonces vuelvo a la carga. Se describió una región en aquel momento llamada Persia, hoy Irán, pero para darnos revelación de una situación de tipo espiritual. De igual forma se mencionó Grecia, que también vendría a ser uno de los imperios que el Señor dejó ver en el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Y también sobre el cual hay una potestad que con cuerpo de leopardo, alado, etcétera, que también nos deja ver una enseñanza de lo espiritual. Y quisiera recordar también lo que hemos mencionado en otros capítulos de este discipulado, ¿verdad? De este tema. En Ezequiel 27:3 dice la escritura, le dirás a Tiro, la ciudad instalada a la salida de los mares, el gran mercado de los pueblos y de las innumerables islas, palabra de Yahvé. Verso 13, Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo y cambiaban tus mercaderías. Mire usted que otra vez acá se está haciendo referencia a una potestad de las tinieblas tipificada en el príncipe de Tiro, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, y se menciona también que éste tenía mercaderías que daba a cambio de que le concedieran esclavos y objetos de bronce, que no cabe duda, si con el favor del Espíritu Santo lo vamos a escudriñar, seguramente el Señor nos daría revelación de cuál era esa atmósfera espiritual. Bueno, esto para sustentar por qué es que nosotros consideramos, basándonos en estas figuras del Antiguo Testamento, ahora que vemos lo descrito en el libro de Apocalipsis, vemos países, vemos mercaderías que nos llevó a ver qué países son los que más la producen o la comercializan y luego entonces entender atmósferas espirituales. En ese orden de ideas, entonces yo quisiera que avanzáramos en esta oportunidad
y podamos reconsiderar aquella investigación que hicimos de lo natural que nos llevó a entender lo espiritual. Pero no quisiera leer nuevamente las 29 mercaderías, sino que nos pudiéramos enfocar especialmente a las que de estas 29 miramos que nos lleva a ver países de América. Por ejemplo, La Plata, su mayor productor es México, de las piedras preciosas es Rusia, y ahí se describen otros países también importantes en esa comercialización. El púrpura, aquí es donde nos vamos a detener, y en el caso de los países de América nos damos cuenta que sobresale pues Estados Unidos. El escarlata lo produce mucho el Perú, las maderas olorosas, la India nuevamente resulta, mire usted qué interesante, Estados Unidos. Eh, el cobre lo produce mucho Chile y Perú nuevamente. El hierro, Australia, Brasil y China. Brasil lo tenemos pendiente, por cierto. Y tenemos también las especias aromáticas que produce Colombia. Y por último, hablando del continente americano, la producción de caballos, que nuevamente tiene que ver con Estados Unidos, como uno de los principales comerciantes o comercializadores del asunto. Muy bien, ahora, de estos, si estoy bien ubicado, hemos platicado de México, ¿verdad? Y hoy vamos a avanzar a estudiar Estados Unidos. Regresemos al resumen que planteamos de las mercaderías, donde especialmente nos vamos a enfocar en el análisis de los países americanos. Y es que en el caso del púrpura, a mí me dejó sorprendido que siendo Estados Unidos uno de los mayores productores en el mundo, es impresionante cómo el púrpura, desde su etimología griega, dice eh, pórfura de origen latín, muselina, púrpura, por implicación dice el color rojo azul. Eso fue lo que me dejó impresionado. En sí mismo, y finalmente un vestido teñido con ese color. Cuando se habla de púrpura, hace referencia a la muselina, la cual es un tipo de tela fina hecha principalmente de algodón. Ahora, a mí lo que me llamó la atención y que yo sé que no es casualidad, es que aquí entonces podemos ver cómo ese color púrpura se define como un color rojizo azulado, ¿verdad? Como bien desde incluso su etimología así lo anotan, rojo azul. Y es que entonces cuando nosotros vamos a ver la bandera de Estados Unidos, es notorio que de sus colores predominantes definitivamente están el rojo y el azul. Pues yo francamente no había meditado en cómo representa tanto el color de una bandera a una nación, a un país. Y que en este caso no estamos hablando o enfocándonos a situaciones de tipo político o geopolítico, ni siquiera primeramente en lo social, sino tratando de entender la profecía bíblica, que en este caso nos llevó a analizar Estados Unidos. Y que por otro lado sabemos también que dentro de las 7 Babilonias, una de estas, la llamada Babilonia económica, se sitúa precisamente en el sistema de Estados Unidos. Olvidé investigar, pero si no mal recuerdo, hay una frase que dijo algún diplomático de peso estadounidense hace algunos años. Recuerdo que fue un estadounidense el que dijo que Estados Unidos no tiene amigos en el mundo. Ellos lo que tienen son intereses. Mire usted, así claro y pelado lo dijeron. Como país, yo diría, agradecemos definitivamente lo que ellos y otras naciones han podido dar a Guatemala. Sin embargo, tenemos que tener también un equilibrio en cuanto a que es notorio
cómo ellos invaden, cómo ellos a veces llegan a lugares, no con el fin necesario o primeramente de ayudar, sino porque como lo dijo ese personaje, no sé si pudiéramos echar un vistazo, al rato lo encontramos, ese diplomático lo dijo claro, Estados Unidos no tiene amigos, ellos lo que tienen son intereses. De tal forma que si hay algo que mucho les interesa, entonces ellos van a ver por ocuparse en esa región, ya sea directamente o indirectamente. Ahora, los colores del púrpura, rojo y azul, de cómo en su etimología lo definen y cómo se resulta llegando a ese color, digamos, de tinte. Bueno, cuando fui a investigar, quiero contarles que en Wikipedia, ustedes lo pueden constatar, eh, hay una parte de esa enciclopedia virtual, digamos, donde se habla de los colores políticos. Y dice así, los colores políticos son una serie de colores que, asociados a las diferentes ideologías políticas, se utilizan como signo y símbolo de identificación y como afirmación identitaria, en la mayor parte de los casos coincidente con el de las banderas o algún otro aspecto de la simbología política, particularmente el color de las camisas. Mire qué interesante. Nosotros podríamos entender, ¿va?, el color de la vestidura que se ponen. Y dice que tiene que ver mucho con su identificación, pero también con su identidad. Los colores como el azul y el rojo están entre los más empleados por su asociación, mire cómo lo dice claro esto, a la derecha e izquierda política respectivamente. Esta solo es una información de la enciclopedia esta, de Wikipedia. Y dice del azul, fíjese qué impresionante. Se asocia generalmente este color a la derecha política. En la Revolución Francesa, el azul comenzó siendo un color republicano que se oponía al blanco monárquico y al negro del partido clerical. ¿Sabe usted que es en Francia, recordará, lo hemos conversado, donde Napoleón Bonaparte en un momento envía a apresar al Papa que estaba fungiendo en aquel tiempo desde Italia? Pero en Francia es bien interesante porque incluso cuando miramos los caballos, no del Apocalipsis, y se olvida ahorita en qué libro es que están los caballos de color castaño, blanco y se me olvida cuál era el otro, y rojo. Se recuerda que en uno de los temas, no de las mercaderías, creo que los signos del Apocalipsis, mirábamos cómo esos caballos que representan movimientos en el mundo, encontramos que identificaban a las potencias previas a los años 1900, potencias mundiales, y que en aquel momento entendíamos que especialmente se refería a Francia, identificada con el color castaño, y no me voy a ir muchito allá por causa del tiempo. Miramos también cómo el color blanco representaba entonces a Inglaterra y el color rojo representaba entonces a aquella Rusia tan poderosa que venía conquistando desde el norte de Asia hacia abajo y el mundo estaba asustado también. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces aquí nos encontramos cómo la influencia de Francia en el mundo cuando era, todavía es una potencia a nivel mundial, pero ya no en los primeros lugares como hace unos, diría yo, 150 años más o menos. Pero oiga esto. Bueno, entonces aquí ellos empiezan a usar el azul que se oponía al blanco monárquico y al negro del partido clerical, o sea, refiriéndose al color negro como un, digamos, ícono de la Iglesia Católica, ¿va?, del clero. Sería desplazado a la derecha por la influencia del azul de los toríes británicos y por la división del Parlamento francés, formado entonces por republicanos, unos moderados, los que se sentaban a la derecha, y otros más radicales que se sentaban a la izquierda. Oiga esto, de donde surgirían los términos izquierda y derecha política. Qué interesante.
Lo que nosotros hoy en términos generales así nos referimos cuando se mira alguna ideología muy marcada, si socialista o comunista, o si capitalista y autoritaria, o totalitaria también, eh, izquierda y derecha. Los más radicales pronto desplazarían el azul a la derecha, adoptando ellos paulatinamente el rojo. De aquí, entonces, surgen como colores icónicos, si lo puedo decir de esta forma, el azul manifestando una tendencia a la derecha y el rojo hacia la izquierda. Otros partidos cercanos al fascismo utilizaron el color azul, como los Blue Shirts en el ámbito anglosajón, el Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. En China también existió la Sociedad de Camisas Azules vinculada a Kuomintang en los años 30, inspirada parcialmente en el fascismo europeo. Vamos, ¿cómo me gustaría tenerlos acá presencialmente? Porque les quisiera hacer una pregunta. ¿Recuerdan a qué personaje y qué país o de qué país era este que fue el que especialmente acuñó el fascismo? Lo voy a dejar ahí unos segunditos, a ver si se recuerda. Y le voy a dar una pista. Recuérdese que año 1900, un movimiento político fuerte de izquierda desde Rusia, eh, promoviendo el pensamiento marxista y que después fue evolucionando y adoptando o poniéndosele varios eh, términos en esa corriente ideológica. Bueno, se lo voy a decir, no sé si alguien recordó, ¿no? Ok, sí, fue Mussolini, aquí los hermanos están aportando también. Sí, fue Mussolini, le decían el Duce, por cierto. Benito Mussolini, italiano él. Él fue el que en Italia, año más o menos 1900, no sé si 15 más o menos, eh, establece el fascismo como una puntual y total oposición a la entrada del izquierdismo. Y es interesante cómo entonces el color que empezaron a ver como algo que los identificaría vendría a ser el azul. Le voy a leer un poquitito del fascismo. El fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de estado de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza, oiga esto, para mantener permanentemente movilizadas a las masas, lo que llevó con frecuencia a la opresión de minorías, especialmente en el caso alemán, debido a su importante componente racista y de la oposición política, además de un fuerte militarismo. Entonces, ¿por qué estamos platicando de esto? Porque en la Biblia dice que una de las mercaderías de Babilonia vendría a ser el púrpura, que desde su etimología se referencia a los colores azul y rojo, y que uno de los productores más grandes en la tierra es Estados Unidos. Y cuando miramos la bandera de Estados Unidos, nos encontramos con el azul y el rojo. Ahora, entendemos que hoy por hoy las tendencias, si bien otra vez se están polarizando, no están del todo tan marcadas como en aquellos inicios de los años 1900. Sin embargo, sí nos encontramos que vemos eh, personajes en el mundo donde según su ideología tendenciosa hacia la derecha o a la izquierda, así también desarrollan políticas y situaciones componendas, digamos, en el mundo. Como por ejemplo en la antigüedad, ahí está la foto de Benito Mussolini y de Hitler, que ellos tenían esa tendencia, especialmente Mussolini, que fue el que más acuñó el fascismo, pero eran grandes cuates. Incluso Hitler, aunque no fue, yo no soy analista de esto, pero en lo poco que entiendo, Hitler no fue tan específico a un fascismo eh,
como tal, aunque sí muy totalitario su pensamiento, pero sí notorio que sabemos nosotros cómo ellos querían o creían en el establecimiento de la raza aria, si no estoy mal, y que eso los llevó entonces a la persecución, como se define acá algo del fascismo de las minorías y especialmente en aquel tiempo del pueblo judío. Ok, regresemos entonces a ver em, un poquitito de cómo es tan representativo los colores en la bandera de Estados Unidos. Traza sus orígenes al Partido Demócrata Republicano, así se llamaba en su inicio, el partido inicial, valga la redundancia, de Estados Unidos, de Thomas Jefferson y James Madison. Fue fundado alrededor de 1828 por seguidores de Andrew Jackson, convirtiéndolo en el partido político activo más antiguo del mundo. Pero oiga esto, después de la conmoción racial de la década de 1960, cuando se da el movimiento, era liderado especialmente por Martin Luther King, si no estoy mal, la mayor parte de los sureños blancos y católicos del norte mudaron sus ideologías al Partido Republicano. Aquí hay una cosa bien interesante. Junto al Partido Demócrata, el Partido Republicano son los dos únicos partidos que han ejercido el poder en ese país desde mediados del siglo XIX. El partido se asocia comúnmente con el conservadurismo. En la actualidad es el partido de gobierno al que pertenece el presidente Donald Trump y el que posee la mayoría en el Senado de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Al darse esa revolución, digámosle, eh, por el tema racial, incluso voy a tratar de hacer mejor una gráfica con colores. Eh, entonces, el Partido Demócrata recuérdese que en el inicio se le llamó demócrata republicano, pero vimos que el color azul especialmente representa el fascismo, mientras que el color rojo representa el Partido Republicano, perdón. En el caso del color rojo, representa el comunismo. Pero ¿qué pasó? Posterior a los años 60, vamos a ver, sí, yo creo que fue ahí esa situación. Entonces se da una como que hubieran migrado, especialmente pero eso fue antes de los años 60, como que hubieran migrado hacia otra corriente de pensamiento, pero los colores permanecieron en términos generales a nivel mundial. No, espero no estar causando confusión, aunque recordemos que Babilonia, precisamente una de las cosas que representa o significa es la confusión. ¿Y por qué le digo esto? Porque resulta que hoy por hoy, si bien los colores en los términos generales representa el color rojo, la izquierda, y el color azul, el pensamiento de derecha, en Estados Unidos se dio un cambio en la mente, pero no en sí en los colores. Por eso es que nosotros miramos hoy en Estados Unidos una llamada, un partido llamado demócrata y el otro republicano, pero los republicanos, que de hecho es de este partido, el actual presidente, bueno, el presidente, no sé si todavía Trump es, bueno, Trump, el actual que ya va a salir, es republicano. Y Biden es demócrata. Ojo con esto, porque hoy por hoy, en sustancia, digamos, los demócratas son de izquierda y los republicanos son de derecha.
No sé si me estoy explicando. O sea, mire cómo se dio eh, esa migración y de alguna manera una mezcla que hasta hace algunos años no era tan marcada su ideología del todo. Sin embargo, hoy por hoy es muy notorio cómo Biden está definitivamente representando el pensamiento izquierdista. Espero que me haya explicado, mis hermanos. Es que por eso le leí la parte histórica. Cómo dice ahí que después de la conmoción racial de la década de 1960, la mayoría de de los sureños blancos y católicos del norte mudaron sus ideologías al Partido Republicano. Pero antes de esto, eran demócratas. Espero haberme explicado. El asunto especial que yo quisiera entonces resaltar es que cuando usted mira política, encuentra que el rojo, lo voy a leer en política, una bandera roja es predominantemente un símbolo de socialismo, comunismo, marxismo, sindicalismo, política de izquierdistas, que hoy utilizan términos como socialdemócrata, laborista, izquierda revolucionaria, y yo me iría un poquito más lejos de esto, que puramente es un extracto de de Wikipedia, porque hoy un término que están usando mucho, y es una palabra también de agenda de ONU, es eso de las activistas, le llaman a las mujeres que en un pensamiento ya preestablecido se rebelan en contra del sistema de gobierno en naciones. Prácticamente de esta tendencia, mire. Dentro de todos los términos que hoy se asocian a la izquierda, están los que aquí se describen y yo comentaba de uno hoy por hoy, de ese movimiento revolucionario, entre comillas, pero no necesariamente en este momento con fusiles, con balas, pero sí con otro tipo de manifestaciones que llevan incluso a la destrucción y a la violencia. Dice... Se ha asociado con la política de izquierda desde la Revolución Francesa de 1789 a 1799. Ok, entonces, volvemos aquí al punto. ¿Por qué le echamos un vistazo a esto? Uno, porque Estados Unidos es uno de los productores mayoritarios del púrpura, según lo que investigamos. Y nos dimos cuenta que lo asociamos en cuanto a lo que nos sorprende, especialmente en lo espiritual, los colores. Los colores, así como en Apocalipsis se describe los colores de aquellos caballos, blanco, rojo, negro y verduzco o amarillento. Eso representa también banderas, banderas del Medio Oriente, ¿verdad? De países islámicos especialmente. Pero aquí nos encontramos entonces con que también representa los colores de la bandera de hoy por hoy, la que está dejando de ser la primera potencia del mundo. Bueno, ahora, bueno, y es que también lo mencionaba porque se asocia el color rojo con el caballo rojo, pero el color azul, como ya lo leímos hace un momentito, representa el movimiento fascista en sus orígenes, ¿verdad? Como los de esa mentalidad, léase tipo Mussolini, lo leímos en la historia, ¿verdad? De los colores y eso que estudiamos hace un ratito, cómo ellos usaban el color azul para entonces representarse en eso. Ahora, cuando vamos a ver Estados Unidos, nos encontramos con cosas impresionantes. Sería de verdad de requerir de muchas horas para ver todas las cosas que se mueven lamentablemente eh, en Estados Unidos. Hablo y me refiero en cuanto a las cosas malas, ¿verdad? Porque también tiene sus muchas cosas buenas. Pero obviamente aquí estamos discerniendo por el Espíritu y por la palabra a qué se refieren esas mercaderías.
Y una de estas, y esto que le voy a leer es una publicación del 20, vamos a ver, 19 de agosto, gracias, eh, tal vez del año 2020, acerca de la trata de personas. Y vamos a ver, en su informe sobre trata de personas de 2018, oiga esto, el Departamento de Estado estadounidense dijo que, a pesar de su alcance global, este delito se perpetra localmente en un salón de belleza o su restaurante favorito, en la casa de un vecindario o en un hotel popular, una granja rural, por citar algunos puntos. Pero 4 casos recientes de alto perfil, esto fue el año pasado, de trata de personas y comercialización sexual han puesto al descubierto el creciente problema en las grandes ciudades y los rincones más recónditos de Estados Unidos. Por favor, ojo con esto, porque como les decía hace un momento, podríamos hablar bastante eh, respecto a problemas que tienen en Estados Unidos, por mencionarles solo uno, así rapidito, la drogadicción. Y de fuera de sus fronteras, la batalla que sí, que se agarran duro con los narcotraficantes, que pelean con los gobiernos, pero si ellos son los consumidores, ¿por qué nunca se oye que atrapen al líder de la comercialización de las drogas? ¿Por qué cree usted? Porque están ahí sí que copado esa nación por un sistema de las tinieblas, donde nunca se ha oído que en Estados Unidos eh, metan preso al, digamos, comerciante entre los que producen y los que la consumen. Eso nunca lo ha visto usted y no creo que lo veamos. Entonces se da cuenta cómo está ahí un sistema ya instalado de las tinieblas. Pero hoy, lamentablemente, y es que lo que inquieta bastante es que se han hecho publicaciones y parecería que gente seria, no amarillista, y tampoco creería yo, ¿cómo le llaman esa? Conspiracionista. Vamos a ver algunas noticias y algunos documentos para que podamos comprender la mercadería de Babilonia. Recuérdese que tomó mucha relevancia el tema de la trata de personas, publicado por ellos mismos. O sea, esto no es una cosa de una noticia o una investigación o documento de gente externa. No, el Departamento de Estado estadounidense se inquietó demasiado por los recientes problemas de la trata de personas y la comercialización sexual que hoy por hoy tienen en Estados Unidos. Veamos, ¿qué es la pedofilia? Aquí es importante aprender un poquitito el concepto, por lo que después vamos a estar platicando. Vamos en buen tiempo, ¿verdad? 39. Ok, perfecto. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico, así lo definen, en el que el afectado tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia entre 8 y 12 años. Padres de familia, por favor, ojo con esto. Pueden dirigirse a algunos del sexo contrario del pedófilo o del mismo. Se puede decir que la pedofilia es una condición de salud mental mientras no existe abuso físico de un o una menor. Aquí yo, investigando un poco esto, pude entender la diferencia entre la pedofilia y cuando se llega a consumar el problema de ese desorden sexual. Ay, pero ahorita se me fue el nombre. Ya lo vamos a encontrar. La pederastría. La pederastría es cuando ya se llegó al abuso sexual. La pedofilia es cuando una persona tiene esa desviación, ese problema mental de querer sentir excitación o placer al tener una comunicación
o mirar a los niños o a los adolescentes, digamos, pero que no llega necesariamente a tener una consumación, el problema en un lecho sexual, ¿verdad? Espero estarme dando a entender. A la actividad sexual de una persona adulta con un menor prepubescente o menor de 14 años se le conoce con el nombre de pederastría o abuso sexual infantil, palabra que etimológicamente significa lo mismo que pedofilia. Etimológicamente significan lo mismo. Pero cuando vamos a ver, digamos, si es necesario hacer una diferencia, sería la pedofilia, aquel que tiene problemas cuando mira con ojos maliciosos a un niño o a una niña. Déjeme resumirlo en esa pequeña definición. La pederastría vendría a ser que esa persona con ese tipo de problemas, eh, digámosle psicológicos, aunque algunos seguramente también han abierto puertas para que espíritus inmundos estén anidando ahí y alimentándose de esa obra de la carne. Cuando ya se consuma cuando se consume el problema, se le llama pederastría. Ah, le llaman pedofilia, dice la atracción hacia niños prepúberes, que vendrían a ser menores de 14 años, y evefilia es la atracción hacia niños pubescentes, es decir, adolescentes tempranos, mayores de 14 años. Ok, esto me pareció muy importante también de que lo conozcamos. Mire usted, ¿se acuerda así rapidito que leímos que hay una potestad de las tinieblas tipificada en Grecia, del príncipe de Grecia? Mire usted ahí cómo en esto de la pedofilia se arrastra desde aquel espíritu. Se ha dicho de paso, entre paréntesis, que yo diría la mayoría de universidades y las no cristianas especialmente, lo que se mueve es un espíritu de Grecia. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque el espíritu de Grecia lleva al hombre a tener pensamientos donde él se siente autosuficiente, a crear su propia, digamos, legislación de vida, pero que va contraria a los principios de Dios. Ejemplo, en la antigua Atenas, la relación sexual, oiga esto, entre un adulto y un joven puber se denominaba pederastría y se consideraba como un elemento más en la relación entre un docente y un discípulo. Qué terrible eso, hermano. Mire, o sea, consideraban que el amor entre ambos favorecía la transmisión del saber y de las leyes ciudadanas. Ay, Dios mío, hermano, es que es impresionante cuando nos vamos a ver a lo que se mueve en la sociedad. Y cómo hoy por hoy se sigue desde las cátedras universitarias aplaudiendo, enseñando y promoviendo y teniendo como lo máximo, por ejemplo, los sabios de Grecia. Y sabemos que, por ejemplo, lo que se le llama amor platónico no fue que un hombre se enamorara de una mujer y que no la pudiera llegar a, a tener, ¿verdad? Como su esposa, qué sé yo. No, el amor platónico fue porque un par de homosexuales querían y creo que no podían. Algo así me recuerdo que es esa situación. Mire qué terrible. Y ahora nos encontramos que para Grecia, en aquel tiempo antiguo, la pederastría la miraban bien. Eso sí, solo oiga su norma. El sexo con sujetos prepúberes, es decir, menores de 14 años, denominado pedofilia, era castigado con condenas que podían llegar a la pena de muerte. Aunque en su mayoría documentado en hombres, también hay mujeres que presentan el trastorno. Ok, quiere decir que ellos no les parecía mal si un profesor se metía sexualmente con sus alumnos, lo único que tuviera de 14 años para arriba. Imagínese usted eso, hermano. Eso es una aberración. Eso no es correcto. Pero lo terrible es que hoy el mundo ya está también asimilando no solamente esto, sino cosas peores. Sigamos adelante. Ay, 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 Padre Santo, me falta bastante. Bueno,
NAMBLA, déjeme contarle, en 1978 se fundió esta Asociación Norteamericana de Amor Hombre-Niño. Eso es lo que significa NAMBLA, por sus siglas en inglés, la cual se encuentra vigente en la actualidad, pero sin la misma intensidad activista que la caracterizaba en sus inicios. NAMBLA surgió con la finalidad de determinar la supuesta opresión existente entre las relaciones de hombres y niños mutuamente consensuadas a través de construir comprensión y apoyo para tales relaciones. Mire, esto de NAMBLA es más o menos como lo que usted mira hoy, que el mundo ya asimiló en cuanto a tener por bueno y no señalable ya a la relación entre homosexuales o lesbianas. Así como ellos eh, hoy todavía lo están impulsando, promoviendo, para que se vea, se lo voy a tener que resumir por causa del tiempo, para que no se vea como una aberración, como que no se vea como algo raro, sino que la idea de ellos es que los vean como algo natural, de un amor, entre comillas, que siente un adulto por un niño y que el niño le corresponde al adulto. Eso es lo que ellos están promoviendo. Qué terrible, hermano. Mire qué mentalidades tan, Padre Santo, diabólicas. Los integrantes de NABLA y otros grupos virtuales como Virtuos Pedófiles se defienden a sí mismos como personas atraídas por los menores, MAP, por sus siglas en inglés, y se subclasifican en Boy Love o Girl Love. Ay, Dios santo, los boy lovers pretenden que el acto de tener relaciones sexuales con un niño, compartir fotografías y videos con contenido sexual explícito con otras personas que se identifican bajo el mismo concepto. Debe ser entendido desde un punto de vista racional, en donde se trata de que la sociedad acepte sus pretensiones sexuales. Terrible. Aquí hay algo muy importante. Mediante el uso de las plataformas tecnológicas, las comunidades de pedófilos han adquirido mayores herramientas para interactuar con los niños. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Mire, yo no sé si mi apreciación sea totalmente eh, la más acertada. Pero si digamos, la relación entre homosexuales ya es totalmente aborrecible y reprochable, y de igual forma la de lesbianas, yo creo que debajo de esa iniquidad, si lo puedo poner de esta forma, está la iniquidad de las personas que en su desviación, en su mentalidad corrupta, eh, quieren atrapar a los niños, engañar a los niños, haciéndoles pensar, sentir y luego sentir que tener relación sexual con un niño es correcto. O sea, si dos adultos, que no está bien, por supuesto, deciden, optan por tener un tipo diabólico de esa relación sexual, está mal, yo creo que esto es peor todavía, porque al niño un adulto lo puede engañar. Y eso es lo que a mí me inquieta dentro de tantas situaciones en torno de este tema, porque nos encontramos que hoy por hoy, lamentablemente, las redes sociales, y muy bien puesto el nombre de red, está atrapando a muchos niños. Hermano, yo estoy impresionado cómo incluso una de las empresas más grandes de telefonía en el mundo, ellos mismos sacaron un documento que, si nos da tiempo, lo veremos hoy, alertando a la sociedad de cuánto ha incrementado el mover de los pedófilos a través de las redes sociales. ¿A cuántos niños y adolescentes están engañando y que después les hacen, hermano, caer en cosas horribles y les hacen desgracia su vida? Ay, perdón por mis expresiones, pero es que esto sí de verdad que llora sangre, hermano. Bueno, ahí está lo que en línea se encuentra acerca de NABLA. Mírele los colores, no es casualidad. Dicen que los de la
esa organización LGTBI todavía no los asimilan del todo, no los aceptan del todo. Aunque yo, al día de hoy, les soy franco, no me actualicé en cuanto a su opinión, pero no me extrañaría que ya lo hayan aceptado por bueno, o que no falte mucho para que ellos ya le agreguen, si no es que ya le agregaron a esas siglas, ¿verdad? También a este tipo de gente con esas desviaciones. Vamos a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Me quedan, según yo, como unos 10 minutos. Aquí está un señor llamado Jeffrey Edward Epstein, dice originario de Brooklyn, Nueva York, prácticamente. Fue un magnate financiero estadounidense condenado por tráfico de menores en el mundo de élite. Oiga esto, hermano. Esto que le estoy leyendo es una información muy fácil de verificar y constatar. ¿Por qué se lo digo? Porque incluso nos abstuvimos nosotros con mis hermanos que me apoyan en la investigación de presentar algunos documentos referentes al caso llamado Pizzagate, donde se dio a conocer que mucha gente de altos vuelos económicos, políticos, cineastas, etcétera, en Estados Unidos participaban, si no estoy mal, también con la empresa de este endemoniado. Pero eso quedó como algo conspiracionista, ¿verdad? Así lo dejaron. Yo le soy franco. No podría obviamente asegurar, puesto que además no es mi campo ni me dedico a ese tipo de investigación, pero tampoco diría yo que se podría descartar del todo, porque esto que yo sí le estoy leyendo ahorita, esto sí es constatable. Voy a seguirle leyendo. Este señor fue condenado por tráfico de menores en el mundo de élite y conocido como depredador sexual. Comenzó su carrera como funcionario financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de fundar su propia firma, Epstein Co., hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en el 2008. Era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social de Estados Unidos. Un millonario con enorme influencia política y social. A ver a dónde nos va a llevar esta situación. Epstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio de 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York. El 10 de agosto del 2019 se informó que Epstein se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. 3 semanas antes, Epstein había sido encontrado inocente en la celda de la cárcel, en la celda de la cárcel con lesiones en el cuello en un intento suicida fallido que duró 6 días y terminó 12 días antes de su muerte. Mire, esto que le voy a decir sí es pensada mía. Y si usted quiere, tal vez hasta, de alguna manera, hasta lo ha visto usted en alguna película. Pero yo digo, hermano, que este señorcito, saber si se suicidó, si no es que lo suicidaron, dijo aquel. Porque realmente este señor era el promotor. Incluso aquí tenemos un video de una isla donde hay evidencia física, aparte de los testimonios de personas que pues definitivamente fueron abusados, y no solo por él, sino prostituidos por su firma. Vamos a ver este documento. Ay. Bueno, pero no puedo volver a entrar aquí. Ahí estamos. Yo solo le doy play acá. Muy bien. Estas son las imágenes del paradisíaco refugio de Jeffrey Epstein, donde la entonces adolescente Virginia Roberts denunció haber sido esclava sexual del príncipe Andrew, tercer hijo de la reina Isabel II.
La mansión se ubica en la isla de Little St. James, en las Islas Vírgenes, la cual es vecina de la isla Grand St. James, y por la sombría historia que se ha urdido a raíz de la noticia se le considera la Isla del Pecado o también denominada Lolita Express caribeño. Se asegura que ahí, algunas esclavas sexuales, varias menores de edad, eran usadas por el banquero para agasajar a sus selectos invitados. Además, el lugar es considerado como la base de operaciones de su empresa The Financial Trust Company, con sede oficial. El lugar cuenta con una librería de más de 90,000 ejemplares, baños saunas, una casa de baños japoneses y un cine, son algunos de los lujos con los que cuenta. Jeffrey Epstein, dueño de la propiedad, fue conocido como un financista millonario que hizo su fortuna a finales del siglo pasado, quien se dedicó a crear un perfil filantrópico, por lo que conoció a gran cantidad de gente de la política y el espectáculo. Además, llegó a acompañar a artistas a giras benéficas. Aunque posteriormente fue condenado en Estados Unidos por sus nexos con delitos como la pedofilia, actualmente se encuentra registrado como depredador sexual en el estado de Florida. Sin embargo, su relación con el príncipe Andrew es más estrecha de lo que se pensaba, quienes intercambiaron visitas mutuamente e incluso se han ido de vacaciones a Tailandia, considerado el paraíso de la prostitución. Incluso lo fue a visitar apenas unas semanas después de que Epstein saliera de prisión tras la revelación de sus delitos con menores. Es por eso que a inicios de enero, Virginia Roberts conmocionó a la realeza británica al admitir que fue víctima de esclavitud sexual al señalar que fue forzada a ser parte de una orgía en la que participó el príncipe británico. Testimonios recogidos por el diario Mirror aseguran que Epstein está en la isla y que su avión no se ha movido desde el estallido del escándalo. El Universal Televisión. Gracias. Ahí estamos. Hermanos amados, qué impresionante cómo... bueno, ese documento fue probablemente al 2019, o por lo menos antes que se matara, ¿va? Pero nos encontramos ahí como, incluso, imagínese usted, de la realeza inglesa, ¿verdad? Qué terrible, cómo claramente lo vincularon al príncipe Andrew y por causa de, pues tal vez ni siquiera vale la pena, ¿verdad? Pero como en el documental se dice, ¿verdad? No sería muy complicado ver con quién se relacionaba él de personalidades, digamos, en el mundo. Y de ahí lo que le decía, que eso del caso Pizzagate, a mí me parece que no es del todo necesariamente una situación de conspiración, porque se asocian políticos. Y eso del Lolita, ¿cómo era? Lolita Express, es que así le pusieron, o no sé si se le llamaban ya formalmente, a su jet, donde él llevaba y traía niños y niñas a la isla para ofrecerlos a gente adinerada. Mire qué terrible, mire qué terrible. Ah, Señor, ¿me puedes decir cómo voy de tiempo? 58 minutos. Bueno, vamos a ver. Si tuviéramos 10 minutitos más, vamos a tratar de ver si logramos terminar con este estudio. Volvamos a ver algo de la pedofilia en la actualidad. Dice, 2 expertas en derechos humanos de la ONU han pedido a los estados que impulsen medidas de protección infantil para ayudar a salvaguardar el bienestar de millones de niños en todo el mundo que pueden estar más expuestos a la violencia, la venta, el tráfico, el abuso sexual y la explotación durante el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Hermano, qué terrible esto, que ¿quién se va a andar quejando? Si son niños, solo los asustan o los cohíben. Y si son sus padres, es vergonzoso. Mire usted la pandemia, hermano, Dios santo. Realmente no debemos de ver así muy a la ligera eso del confinamiento.
ellos, la gente misma, hasta de Naciones Unidas, algunos que tal vez son un poco más de verdad honorables ahí, pidiendo que se haga algo por las situaciones que se han dado como consecuencia de ese confinamiento del COVID. Ay, déjeme ver. Oiga esta noticia. Coronavirus, el dramático incremento del consumo de pornografía infantil en el confinamiento por el COVID-19. Si bien esta modalidad de interactuar es algo habitual entre pedófilos y pederastras, lo que sí han podido comprobar las autoridades españolas es el notable incremento de sus actividades debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus. Según datos a los que han tenido acceso BBC Mundo, la semana del 17 de marzo, 3 días después de que el gobierno español declarase el estado de alarma al 24, se registraron unas 17,000 descargas de material con pornografía infantil. Mire, hermano, disculpe que me detenga acá. Creo que tal vez no voy a poder terminar el tema, pero sí les quiero dejar cosas en el nombre de Jesús escritas en sus corazones. Tenemos que cuidar a los niños. Tenemos que enseñarle a los niños y a los jóvenes que el que ellos manden fotos sensuales y no digamos desnudos es algo que al Señor ofende mucho porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por otro lado, ellos tienen que estar conscientes, tienen que saber del gran riesgo en el que se están poniendo. Porque incluso si acaso logramos ver el otro video, nos encontraremos con con una advertencia de esa empresa que lo publicó, donde ni modo va, el que manda fotos diciendo que es una mujer, puede ser un hombre, o que es un niño o una niña y muy bien parecido o parecida, y puede que no lo sea, pero a los niños así los enganchan. Les van pidiendo información de ellos, les van pidiendo incluso, creo que se lo estoy yo ya contando, incluso a veces cuando les piden desnudos, ¿sabe por qué es? Porque entonces cuando caen en la trampa, les mandan la foto al que se las pidió para que después esa persona, tipo extorsionista, les diga, o llegas a tal lugar o publico en todas las redes sociales las fotos que me mandaste. Y pobrecitos, al verse ya asediados de esta forma, algunos que todavía sienten cierta vergüenza, van y lo que no saben es que van muchas veces o a que los secuestren para llevárselo incluso, no estoy exagerando con lo que le digo, a prostituirlos en otros países, desde llegar hasta algún lugar de América, como incluso de Europa. España es uno de los países que más problemas de trata de personas tiene, según lo estudiamos. Entonces, amados, miren, en el nombre de Jesús, los datos son alarmantes. Mire este. La semana siguiente, del 24 al 31 de marzo, las descargas subieron a más de 21,000, es decir, aumentaron un 25%. Ay, Dios, pero entonces el documento lo tengo más adelante, porque después que se dio la pandemia, las descargas, la utilización de ese tipo de medio para esas cosas, si no mal recuerdo, subió al uso de un 500%. Es impresionante, hermano. Y a veces nosotros, bueno, yo no puedo decir nosotros porque no me está pasando, pero a veces los padres de familia, hermano, tan ensimismados o metidos solo en su trabajo o en no dedicar tiempo para supervisar a sus hijos. Hermanos preciosos, miren, no saben lo que siento ahorita en mi corazón, una carga por una necesidad de que podamos seguir conversando. Este tema escatológico ha sido uno de los que en su parte final especialmente quizá nos ha llevado a lo que queremos, a discernir el tiempo que estamos viviendo, como los de la tribu de Isaacar, pero ¿sabe para qué? Para saber lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo mismo en uno de los últimos temas que le prediqué, le hablé de un proverbio, pues obviamente bíblico, donde mirábamos cómo dice claramente la palabra que se le enseña al joven a no darle sus fuerzas a la mujer extraña,
Está hablando de la relación sexual, obviamente. Me sentí un poco apenado, les he de decir, cuando estaba explicando el asunto, pero el Espíritu Santo me auxilió y pude entender y sentir. Es que ya no podemos hablar ni así medio, sin caer en vulgaridad de ninguna manera, sin considerar también la edad y la forma prudente de hablarle a los niños y a los jóvenes, pero que tampoco podemos dejar como en un tabú el hablar este tipo de temas con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Bueno, voy a tener que parar acá por causa del tiempo, porque hay otros números muy importantes y tengo bastante información que vamos a orar al Señor más adelante, a ver si hacemos otra parte de este tema acerca de la mercadería babilonia, puntualmente lo que representa la atmósfera de Estados Unidos hoy por hoy, y también el documento que le comenté. Quizá lo vamos a ver en otro discipulado. Pero en esta hora yo quisiera orar para bendecirle, suplicando a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, pero también pedirle a usted, hermano, en el nombre de Jesús, ocúpese de sus jóvenes, ocúpese de sus niños. Yo creo que esto nos abre los ojos. Ay, vaya, sí, tenemos que entrar a otra parte de esto porque no hablamos del grooming, ¿verdad? Y eso está pasando. Hermano, mire, yo ni sabía de eso, hermano, del término, y investigando ahora y que mis hermanos me apoyan en este asunto, me quedé impresionado. Pero si usted le pregunta a los jóvenes, le aseguro que muchos saben de qué estoy hablando. Bueno, lo dejamos hasta acá por hoy. En el nombre de Jesús yo quiero orar. Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes a tener abiertos nuestros ojos espirituales. Yo te ruego, Señor, por los padres de familia y en especial en esta hora, por aquellos, Señor, que tienen a sus hijos todavía en una etapa de formación, Señor, de su personalidad, de sus bases, Señor, y especialmente estas cristianas. En esas edades, Señor, de la niñez o de la adolescencia, donde el mundo todavía, Señor, los puede envolver con engaños y con astucia, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, en mi caso como pastor, con mi esposa, Señor, que podamos también cubrirles para protegerles espiritualmente, Señor, y que venga revelación de tu palabra, pero también para vivir. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ruego que proteja, Señor, a la juventud que viene a esta casa tuya y a la niñez, Señor, que sus padres traen a congregarse. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y bendigo a mis hermanos. Gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la